Hay cosas que no se dicen en una daily, errores que se esconden tras un "fue decisión del negocio", historias que empiezan con burnout y terminan con una renuncia silenciosa. Por esa y muchas razones, hoy te damos la bienvenida a Menú Hamburguesa, el podcast donde el diseño tiene sabor, historia y sin filtro. Acá no hablamos solo del proceso ni métricas, hablamos de las personas detrás del diseño, sus logros, sus fracasos, sus traumas laborales y sus momentos más humanos. Esto es parte de UX Show. Hoy hay nuevo episodio, así que pide tu combo favorito y que empiece el show. Buenas, ¿cómo están? Por acá muy bien y espero que por allá también. Soy Amin Mori y esto es Menú Hamburguesa Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que no necesita mucha presentación en realidad, pero igual he preparado una pequeñita, así que sin más déjenme leerla. Ella es diseñadora, creadora de contenido, es mentora, actualmente también es podcaster, es fan del pastel de zanahoria. Y en conclusión, diría que una de las voces más activas del diseño en Latam. Ella es Maricelia Mogollón. ¿Qué tal, Maricel? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien. Solo espero que cuando escuchen Maricelia Mogollón, si me ven por ahí no me digan Maricelia, porque lo odio. O sea, es mi nombre completo, yo lo sé, pero prefiero Maricé, es más simple, más rápido, pero sí. En LinkedIn estás como Maricelia. Como Maricelia, porque siento de que también la gente te encuentra así, pero cada vez que alguien me escribe al toque le digo, dime Maricé, más fácil. Como te estaba comentando un poquito antes, investigando sobre tu perfil ya un poco más a fondo, me encontré con mucho contenido. Mentoreas, escribes, das charlas, creas contenido. ¿Cómo sueles hacer para no terminar tan agotada? Bueno, hay que ser sinceros en una cosa. Agotada termino. Solo que creo que es el tema de la pasión de crear el contenido y darle cariño a las cosas. Hace que lo haga aunque esté cansada o aunque a veces es súper tarde y no sé qué publicar, como buscar un poquito en el listado de temas que tengo como de salvavidas, cuando no siento que sepa qué publicar, tengo ahí mi grupito y eso ayuda bastante, pero creo que lo que más motiva para hacer todas estas cosas es cómo realmente en Latinoamérica cada día estamos más metidos en tecnología y cómo vemos al menos a UX o al Product Design que ahora está de moda, una etapa para no solamente entrar como en lo que está pasando en el mundo y los cambios del mundo, sino también ubicar a Latam como un lugar de talento y que realmente las personas saben hacer lo que hacen y no solamente somos, digamos, exportadores de materia prima. Claro, y como tú dices, ese es un buen tip. Tener como que un listado salvavidas, ¿no? Créeme que no lo había considerado, pero sí lo sueles utilizar bastante. Últimamente sí, porque a veces sí me quedo sin ideas o estoy súper cansada. De hecho, digamos, cada quarter tengo mi listado de temas que sería interesante tratar, que no es urgente que los trate ahora, o sea, como que siempre van a ser un green flag porque siempre van a estar como que de moda. Y de ahí ya los exploto un poquito más. Pero sí, o sea, es un tip de oro si quieren empezar a hacer contenido o generar un newsletter, eso ayuda muchísimo. Oye, Maricé, antes de entrar quizá a temas ya un poquito más serios, si el diseño fuera una comida, ¿cuál plato crees que sería? Tú eres peruano, pero para las personas que no son de Perú y que tal vez nos están escuchando, voy a dar un poco más de contexto, pero creo que podrían ser los maquis, ¿ya? Ok. Porque primero que vienen en formatos de pequeños, para las personas que no saben exactamente qué es un maki, es como un rol japonés, pero con la comida peruana y todas las fusiones que hay, sabe a peruano. Y lo que me gusta de los makis es dos cosas y que creo que aplican mucho en el diseño. Primero que hay variedad y cada restaurante tiene como que un maqui bandera, entonces creo que el diseño tiene muchas aristas y cada persona se vuelve un especialista en cada uno. Y lo segundo es de que si te das cuenta tienes el maqui completo, pero lo vas cortando para que lo vayas comiendo con más como orden o de alguna manera a gusto y vayas conversando. El diseño es por etapas. Qué genial. Créeme que no esperaba esa respuesta por nada, pero
Muy, muy buena respuesta. Y ya que estamos hablando ahí de un poco de sabores, de procesos, ¿qué es lo último que has visto como inspiración? ¿Algún diseño quizá por ahí que digas, esto tiene sazón, tiene sabor? Es una buena pregunta realmente, porque eh, ul- o sea, al menos me he estado encontrando con cosas que parecen como sacada de la fábrica de cosas de diseño y siguiendo las reglas, pero últimamente he visto que hay una tendencia que está más orientada justamente a la generación Z, que es, a diferencia del diseño millennial que era muy minimalista, ahora es más o brutalista o como pop art y tiene muchos elementos. Y creo que es algo, una tendencia que va a empezar a como quedarse porque justamente es una generación de estímulos, o sea, es la generación TikTok, necesitan como que verlo ya, no verlo limpio, no verlo aesthetic, sino verlo ya. Es muy cierto, de hecho creo que he visto un poco más de diseños retadores, independientes, ya no tanto como que, bueno, antes hablabas de algunas tendencias, ahora es como que cada uno quiere aplicar una propia tendencia, como tú dices, quizá, no sé si brutalismo puede ser la palabra como tal, pero creo que sí nos dejamos entender a lo que nos estamos refiriendo con ese tema. ¿Sabes? El podcast o este episodio como tal, la idea es hablar, comentar un poco sobre ti, entonces hay que entrar también al tema nostálgico, un poco del pasado, ¿no? ¿Cómo, cuéntame, cómo fue tu primer encuentro así real con el diseño? No necesariamente con el diseño de experiencia o el diseño de producto, sino esa primera vez que dijiste, esto de aquí puede ser diseño. Vamos a remontar a mi speech de cuando estaba buscando mis primeras prácticas profesionales, ¿ya? Porque claramente cuando alguien está buscando un internship no tiene experiencia de nada. Entonces tienes que venderte como una persona que puede solucionar muchas cosas así seas un practicante. Y creo que esto no está en ningún lado porque ya ha pasado mucho tiempo, pero mi primer careo con el diseño fue cuando tenía 11 años. Para los que no saben, yo soy de Arequipa, es una provincia de Perú al sur. No es ni grande ni pequeña, es la que es. Y tenía la buena o la mala suerte de que a mí me encantaba Harry Potter. Hasta ahora soy súper fan de Harry Potter. Pero al estar en un colegio donde la mala suerte hizo que no encontrara a nadie que le gustara Harry Potter, hizo que busque a personas dentro de Internet que compartieran este gusto. Entonces, entre los Dramionies y los fanfics, encontré un foro de rol, que para los que no saben qué es un foro de rol, básicamente es un lugar como Reddit, donde las personas hablan sobre un tema en específico e incluso fingen que viven en este mundo para Claro. tener una extensión de esto, especialmente porque se me habían acabado ¿Te los libros. acuerdas cómo se llamaba ese Eh, foro? sí, se llamaba Hogwarts, claro, como el colegio Hogwarts, la magia en tu sangre. Wow. Estamos hablando de, yo tenía 11. Y resulta de que yo entro a este foro, encuentro 20.000 personas que les fascinaba Harry Potter y me dicen como que queremos como que, me hice amiga de las administradoras y me dicen, sí, queremos darle una vuelta al foro porque queremos actualizarlo. Y dije, ah, mira, yo puedo aprender como que a hacer imágenes, ¿no? A hacer como edits. Y con YouTube aprendí a usar Photoshop y aprendí a usar CorelDRAW en esa época. Y luego me di cuenta de que dije, oye, diseñar es bonito, es muy divertido. Y no solamente diseñar como las imágenes, sino empezar a diseñar la experiencia de las personas que estaban entrando en el foro y que se sintieran como, o sea, ahorita estoy hablándolo en términos técnicos que en ese momento no lo sabía, pero es diseñar su onboarding y que se enganchen con el foro porque el crecimiento y ¿cómo decirlo? El éxito de este tipo de foros es la interacción. Mientras más interacciones tengas, es mejor. ¿Y cómo tienes interacciones? Cuando la gente se siente en casa o cuando sienten que hay más personas que están hablando. Claro, y de hecho fue algo que tú llegaste a sentir de alguna manera. Es como que empiezas a buscar personas que sientan o busquen esta necesidad de, oye, no conozco a nadie que siga Harry Potter. ¿Dónde encuentro? Entonces creo que también esa querer
que la comunidad vaya creciendo también está desde muy pequeño. Sí, sí, sí. O sea, fue muy inherente. Me acuerdo que me quedaba hasta tarde intentando, digamos, hacer el edit que quería, que poner, no sé, a Ron y a Hermione y a Harry todos juntos. O sea, sí, fue una época muy bonita y es por eso que estudio luego diseño gráfico y luego ya en la universidad busco algo más creativo. Pero es desde ahí que se remonta un poquito el diseño. Claro, empiezas estudiando diseño gráfico, así es como tal la carrera en ese momento, o específicamente cuál fue. Eran cursos intensivos de Ujú. específicamente de Photoshop, de Ok, Illustrator, que ya empezó como que dejamos CorelDRAW y pasamos a claro. Illustrator. Y un poco en esa época se llamaba Adobe. Ay, ¿qué era? Era para hacer animaciones. No sé si era Firewall. Flash, Flash, ese. claro. Sí, 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 ese. Y para hacer cositas, ¿no? Y yo Sí, como que, sí. uy, con esto puedo hacer que un snitch huele para allá. O sea, mi objetivo era Wow. que el foro sea genial. Sí, nos estamos yendo muy al pasado, pero excelente, no, no, muy bueno. De ahí me dices que ya te metiste a estudiar un poco más también de diseño o te fuiste quizá para otra rama. El diseño para mí era como un hobby, es algo que era disfrutable. Ok, Entonces no lo quería lidiar como una carrera en específica. Y mis papás me dicen, tienes que estudiar una carrera como en universitaria de 5 años para ser súper profesional y no había, o al menos no sé si ahora, creo que ahora sí un poco más, pero no había como una carrera universitaria de diseño de. Entonces, lo más cercano era comunicaciones y o sea, mi objetivo era como ser comunicadora corporativa, ver temas de PR, ver eventos, comunicaciones internas. Entonces, ahí como que podía traer el diseño a la mesa, pero no era como que lo más importante. Y yo hasta el momento universitario estaba feliz con eso, realmente. ¿qué hizo que te enfoques o cuál fue ese bichito que te llevó por otro camino? Qué importante que lo mencionas así, porque uno a veces planifica su vida y luego se va por otras partes, pero fue mis primeras prácticas de IBM en donde mi jefa me pide como, oye, me gustaría que me ayudes a hacer como que portales corporativos de diseño y que la gente como que pueda acceder aquí, digamos, conoce cómo ver tus boletas de pago, conoce cómo solicitar un ticket para que arreglen tu laptop, por ejemplo. Este tipo de cosas que son de recursos humanos en específico. Y es ahí donde digo, bueno, here we go again. Entonces vamos a hacer como que diseño de web y ahí es con donde me gusta y empiezo a ponerle nombre, ¿no? Y ahí creo que ya el hacer eventos se fue por la tangente. Sí, no, de hecho, continuando ahí con mi gran investigación, he visto que has pasado por tecnología, por banca, por telecomunicaciones y muchos más sectores, pero ¿cuál dirías que ha sido ese sector en el cual te has sentido mucho más exigida? Creo que en el que estoy actualmente, que es retail, porque siempre pasa algo. No importa, o sea, parece muy sencillo en el sentido de, no, pues el e-commerce y entras y compras y ya está, y cyberwow de vez en cuando, pero lo que pasa detrás y los procesos internos y también la manera en cómo mejorar sobre lo que ya existe, la experiencia del cliente, digitalizándolo y enseñándole a utilizar sus propias herramientas para que se autoatienda, porque definitivamente va a ser más rápido, más simple y más sencillo para él, es un challenge. Es decir, el retail ahora no tiene esfuerzos de experiencia orientadas a que la gente compre más, sino a enseñarles a utilizar la tecnología para que todos los procesos que suceden alrededor de su compra sean lo más óptimos y tecnológicos posibles. Ahora, eso es Perú, Latinoamérica. Yo me imagino que Walmart tendrá otros objetivos. No, completamente. Ahí quizá para hacer un pequeño paréntesis, no sé si hay cyberwows en otros países. Probablemente sí tengan otros nombres. Hay como Cyber Days, sí. Sí, sí, sí. Entonces,
para donde no haya, son algunas fechas donde salen ofertas por todos lados, pero muy enfocado en lo digital. En todo este tiempo de ya como diseñadora de producto, como UX, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? Creo que fue lanzarme a ser Team of One en una etapa muy inicial de la carrera del diseño UX, porque cuando terminó como que el diplomado este de Google de UX, y hablando también con otras amigas y amigos que ya estaban un poquito más en el mundo, me decían, lo mejor es de que estés en un equipo y que te enseñen desde cero a trabajar y hacer las cosas para que tú te sientas más seguro y luego fluyas. Entonces, cuando yo empiezo como a moverme ya dentro del crecimiento laboral, me ofrecieron una oportunidad muy buena. El producto me parecía brillante, pero me decían, sí, pero vas a ser la única diseñadora y tu equipo van a ser developers y bueno, y el resto. Y yo de verdad lo estaba dudando mucho porque dije, yo siento que en ese momento necesito un equipo de UX para aprender bien, pero conversándolo con ese momento, en ese momento con un amigo, la persona que en ese momento era mi mentor, me dijo, pero lánzate, o sea, qué mejor aprender como en un ambiente que se nota que son startup mindset y los developers también te pueden dar una visión mucho más holística. O sea, sola no vas a estar con un equipo, solo que no necesariamente tu mismo rol. Sí, sí, sí. Y De hecho, a veces nos solemos limitar un poquito en ese tipo de decisiones. Es como que puede que no estemos listos, listas, ujú, pero a veces hay que lanzarse. totalmente. Y tener la oportunidad y ver claramente haciendo tus checklists mentales de que todo bien, pero sí, sí, a mí eso me ayudó mucho a crecer. ¿Qué le podrías decir a esa Maricé en ese momento? Ay, no sé, no dormía, estuvo como 3 días sin dormir en esa época. Yo creo que es decirle como, confía en ti. O sea, si no sabes el entorno, si no conoces el entorno, al menos sí te conoces a ti, entonces confía en ti. Creo que es una recomendación en general para todos. Claro, completamente. Ahorita ya estás en una etapa de lead. Tienes personas a cargo. ¿Cómo es este equipo que tienes actualmente? Es curioso porque, si bien es cierto, mi rol es un poco mixto ya, porque tengo una posición de liderazgo en un equipo que está conformado por QAs, developers, diseñadores y gente de producto. Entonces, de alguna manera soy advisor líder, si lo quieres decir así, de las otras áreas y también lidero al equipo de diseño. Y, y es interesante porque no solamente me dedico a la experiencia digital netamente, sino también a la experiencia que pueda tener el cliente cuando llama o cuando nos escribe por correos. Entonces, es un equipo bastante variado, pero todos los días me enseña algo y es muy rico y creo que también es una buena reflexión. No esperen siempre estar en un equipo solo de diseñadores, porque mientras más contacto tienes con todas las áreas, más te nutres y más aprendes. Por más de que digas, pero yo quiero crecer en diseño, tener estas conexiones te Claro. da una mirada más holística. Sí, estos como squads, es como un squad como tal, donde hay opiniones de todos lados. A veces podemos encerrarnos mucho en pensamiento de como diseñador, como designer, pero también hay que escuchar un poquito quizá quienes vendrían a ser tipo stakeholders, por así decirlo. Claro, estos serían como que mis stakeholders más cercanos, porque hablo con ellos todos los días y tomamos decisiones en conjunto todos los días, o sea, son parte de mi prioridad uno. Y luego están los otros, que son, digamos, mis clientes internos, que son los líderes de experiencia de otras marcas dentro del grupo. Entonces, es interesante porque hay decisiones que se toman internas, que luego se comunican a ese nivel y que luego ya llegan a un cliente final. Claro, vemos quizá, yo he escuchado, ¿no? O sea, todavía no tengo un rol como lead, todavía. No sé si algún día lo tenga, no lo sé. Obvio que sí, todo para arriba. Puede ser, todavía no me lo he trazado exactamente como un objetivo,
Pero lo que me comentan siempre es que suele haber mucho más trabajo de gestión y ya lo operativo termina quedando un poquito aparte. ¿Cómo dirías que es ese porcentaje o quizá el equilibrio que tú le das entre gestión y trabajo operativo? Bueno, es cierto. Creo que de gestión tengo, es por épocas ya, pero si vamos a hacer un promedio, yo diría que de gestión estoy en un 60%, porque es un tema de desbloquear, de hacer seguimiento, de dar feedback, de corregir, de incluso más allá de un rol de UX, es un rol de líder, tiene que empoderar al equipo y conocer a su equipo y darle seguimiento y preocuparse por ellos y pensar genuinamente en ellos. Y eso es independientemente si eres de tech, de QA, de marketing, de quien sea, y toma tiempo, aparte de las tareas de diseño netamente que tengo que hacer. Sí, Claro, un 60% es regular, es, sí. es bastante, diría Y es yo. el promedio, de hecho. Sí, sí. ¿Tú qué opinas sobre, o sea, lo que yo estoy viendo, ¿no? Actualmente, que muchas empresas, al menos en Perú y quizá también en Latinoamérica, piden un rol de product designer con una intención quizá de que vean todo un producto desde inicio hasta fin, pero al menos yo tengo un pensamiento, no sé si tú lo compartes, de que un product designer tiene mucho que ver con gestión también, de todas maneras, con una administración del producto como tal. Pero el momento en el que llegas a la empresa, pues se termina convirtiendo en alguien que puede hacer mucho más de UI o es mucho trabajo operativo. Es como que el rol lo pueden tener de nombre y no necesariamente el trabajo. No sé si has visto casos como el que te comento. Sí, de hecho, depende mucho de la madurez de la empresa, pero yo tengo un punto a favor y un punto en contra. A favor, creo que un product design, a diferencia de un UX UI que puede estar un poquito más en silo, ver el proceso end-to-end, más allá del producto digital, sino ver la conexión total del journey del cliente, te da una visión mucho más amplia para tomar mejores decisiones. El tema está justamente cuando lo cargan haciendo tareas de PO o, o de PM, porque ya eso es demasiado y realmente es demasiado para una sola persona. No hay manera de que se gestione así, tal cual. Pero va a depender mucho de la empresa, también de las tareas y un poco de lo que se diga en el rol. Es clave en el momento de las entrevistas entender bien cuáles son las tareas esperadas de esta persona, porque si ya te empiezan a hablar de crear las historias de usuario específicamente, estamos hablando de un rol mucho más allá. Sí, no. De hecho, justo algo que mencionas es que deberíamos siempre preguntar en las entrevistas, ¿cuál es esa tarea que voy a hacer? ¿Cuáles son esas actividades en las cuales de alguna manera estás postulando? Ujú. Pero ya hablando quizá de vacantes, postulaciones y mencionando una red en específico que es LinkedIn o LinkedIn, como algunos también le dicen, ¿qué no soportas leer en un post de estos que encontramos? Bueno, yo no los encuentro tanto, pero me ha pasado y los he visto y es como, por favor, no. Cuando quieren utilizar captions así súper agresivos o que llamen a los ojos y es como el mito o si no, como la mentira del UX o la promesa falsa. O sea, se van como que a, a un titular de periódico de mala muerte, un poco más, y luego es para que terminen diciendo, y es por eso de que el UX es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Creo que hubo una etapa, quizá por ¿qué será? 2021-22. Lo recuerdo más por pandemia, donde todo el mundo sacaba ese tipo de caption, ¿no? Donde te decían no, pero en realidad era un sí. Y Ujú. hasta ahora se sigue viendo. Sí, sí, sí. También lo he visto bastante en estos. Bueno, no bastante, pero todavía hay por ahí. Pero hay uno que se escapa. Sí, 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 sí. ¿Crees que, continuando quizá con la pregunta, que en Latinoamérica estamos innovando con quizá el rol, con el rubro de diseño, o estamos copiando mucho en lo que se hace afuera? ¿Sabes? Es una muy buena pregunta porque yo creo que Latinoamérica siempre ha innovado con el rol,
porque no tenemos los recursos ni las capacidades de una empresa en Estados Unidos y Europa. Y siento que incluso que nuestros diseñadores, tal vez soy una fan, pero siento que nuestros diseñadores son más completos y más, vamos a decirlo, guerreros, porque, porque estamos tan enfrentados a realidades políticas, a layoffs, a empresas que quieren un UX y no saben ni para qué, a diferencia de Estados Unidos o Europa u otras industrias que saben claramente que quieren un UX designer para hacer botones y solo para hacer botones. Entonces, compensa un poquito. En Europa puede ser que los roles sean mucho más específicos, especialistas, por así decirlo, ¿no? A diferencia de acá que estamos en una etapa donde buscamos generalistas. ¿Puede ser por etapas o tú crees que siempre se mantenga de esa forma? Es, es para darle vueltas. Yo creo de que todavía va a pasar un buen tiempo hasta que seamos especialistas. Lo que podría estar cambiando y acelerando este cambio, creo yo, es el hecho del trabajo remoto y que ahora empresas estadounidenses están buscando staff augmentation de talento latino e incluso, o sea, y es un win-win casi, porque los latinos dicen, ah, mira, yo antes por un sueldo nivel país en el que estoy tenía que diseñarme toda una app, ahora me pagan por hacer solamente las microinteracciones y me pagan en dólares con un sueldazo, entonces, claro, ahí cambias un poquito la balanza. No sé exactamente qué tan rápido se pueda mover la situación, pero sí. Sí, de hecho es parte de, ¿no? Pero ya hablando quizá de creencias, ¿cuál es esa creencia que tenías antes sobre el diseño, pero que ahora ya la tienes un poco más clara o cambió rotundamente? Creo que antes era súper fan y defensora de que los buenos diseños no necesitaban explicación. Y luego te das cuenta de que incluso los buenos diseños pueden ser intuitivos, pero sí tienen una mini capa de aprendizaje, o más bien una mini curva de aprendizaje, y que es parte del rol de diseñador no enojarse por poner estas pistas alrededor del producto del diseño, sino que también es una responsabilidad por la accesibilidad, porque no todos los cerebros piensan igual y por tanto no debería tu aplicación o tu producto digital no debería entenderse la primera necesariamente, sino debería ser capaz de dar la información para que se entienda y que cualquier tipo de persona la entienda. Eso es muy cierto y de hecho creo que es quizá un pensamiento también de negocio, o sea, no solamente pensar en hacerlo intuitivo o estético o bastante bonita experiencia, sino pensar en verdad está siendo bastante funcional, que creo que es algo que muchas veces jala la opinión de un PO, de un business, que de todas maneras hay que tomarla en cuenta, ¿no? Ujú. Y quizá hablando de Perú, y no necesariamente para criticar, pero empezamos con lo bueno. ¿Podrías decir una web o una aplicación que hayas dicho, wow, esta experiencia es muy buena? No vale decir la que tú haces. No, no, no. Yo siento que tenemos mucho por iterar y mejorar, y especialmente por lo complejo de negocio. Pero creería que em, en bancos tenemos buenas aplicaciones, intuitivas, bonitas, que se dan licencias incluso de hacer microinteracciones. Estoy pensando en el banco verde y el azul, pero, pero creo que sí son, o sea, tienen muy buenos pros, poquitos contras. A veces se empiezan a rediseñar y yo hago la actualización y digo, ¿qué pasó? Pero ya luego encuentro un poquito el sentido nuevamente. Pero sí, creo que estas dos aplicaciones de bancos en específico sí se hacen la tarea. Sí, con verde que hay quizá para algunos que no estén en Perú, o sea, hablamos de Interbank, ¿no? Y con azul ahí sí me dejas la duda. Yo sé, yo creo, quiero creer que te refieres a A la alguna, pero debes. tú a la BCP. Porque azul también tenemos a BVA. Entonces por Mi amor, ahí. yo la veo más celeste, pero potato, potato. Sí, sí, no, de hecho yo también estoy de acuerdo contigo, creo que tienen equipos gigantescos. Eso es un gran plus.
Lo que uno normalmente lo hace solo, pues ahí creo que pueden haber tres, cinco personas. Es como yo lo estoy viendo de afuera, puede ser totalmente distinto, entonces es una opinión. Yo tengo amigos que trabajan en ambas y Ujú. sí hay equipos especialmente por feature. Entonces Wow, estamos hablando de que hay sí. detalles incluso. No, y de hecho es inversión, o sea, ya identificaron que pueden dar una mejor experiencia y pues eso termina generando mucha mayor cantidad de ventas, mejores objetivos, tantas cosas que se puede generar por ahí, ¿no? Pero ahora hablemos del otro lado. Si pudieras rediseñar una web, una aplicación en Perú desde cero, ¿cuál sería la que cambiarías? Va a sonar un poco cliché, pero me gustaría realmente darle tiempo a aplicaciones del Estado. Son un parto, pero me duele el hecho de saber de que hay personas que necesitan una buena experiencia para cosas que son servicios estatales, presentar una queja, una denuncia, y de verdad es imposible, y no se entiende. Y siento de que es, o sea, independientemente de las 20.000 aplicaciones o productos digitales que existen en Perú, específicamente based en Perú, el Estado sí debería invertir en buenas experiencias para que el mundo o los peruanos puedan ejercer sus derechos de ser peruanos. De hecho, creo que, o sea, sin ganas de menospreciar ni nada, pero se puede llegar a entender que quizás se esmeran en hacer lo que no se debería hacer. Muchas veces se encuentra por ahí un botón que no tiene nada que hacer ahí, pero es como que, ¿por qué está Sí, ahí, no? sí, sí, sí. E igual todo es cuestión de iterar, o sea, me imagino que hay un proceso que se está siguiendo, entonces están en una etapa, la otra empresa está en otra etapa, entonces simplemente es parte de seguir dándole vueltas y encontrar una Ujú. manera de ser mejor, ¿no? Como tú dices, creo que también es algo muy principal en los procesos que hay en el Estado y si no les estamos dando una buena experiencia, pues hacia dónde estamos yendo por ese lado. Ujú. Hablando quizá o continuando con la pregunta anterior, ¿cuál dirías que es una opinión impopular, que muchos no estarían de acuerdo con algo que tú sí crees? Es curioso, no estoy muy segura, no me han funado todavía, creo. Tal vez después de este podcast sí, pero ay, no estoy muy segura realmente. Nunca te han dicho nada así como que, oye, eso no es así, o no estamos de acuerdo. Mm, sí, es una pregunta como para pensarla, ¿no? Ahora que... Sí, 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 es hacer un recorrido un poco de Sí, toda sí, tu sí, vida. sí. O sea, a lo que voy es, sí, alguna vez en alguna publicación de LinkedIn o de Instagram alguien me ha escrito y me ha dicho, oye, pero yo pienso distinto, pero no es como pienso totalmente distinto y lo que me estás diciendo es basura. No me ha llegado, no me ha tocado. Pero creería, ¿sabes qué? Bueno, si hay que mojarse, nos mojamos, pero creo que sí deberíamos apostar un poco por los roles, vamos a decirlo entre comillas, híbridos, y me explico. Siento que un UX sí debería saber mínimo de código básico. Hay muchos defensores que dicen, no, el UX debería ser especialista en UX y tener developers que los entiendan y tal. Pero justamente esta experiencia que he tenido estando rodeada de developers, entendiendo lo que hacían y los capabilities de la arquitectura, hizo que yo pudiera proponer cosas mucho más aterrizadas e incluso debatir con ellos cuando me daba cuenta que a veces era por flojera que no querían hacerlo. Entonces, no digo que se pongan a tener un bootcamp intensivo de código frontend, pero creo que sí ayudaría mucho. Y no está mal que el diseñador se siente en la mesa de los developers y también empiece a hablar de Firebase y de GCP e incluso ver los rendimientos de DevOps. Creo que, o sea, es algo que se puede aprender siempre y cuando prestas atención. No tienes que ser especialista, no tienes que hacerlo. Pero entender, oye, esto que estoy proponiendo actualmente le cuesta a mi equipo o a mi empresa, digamos así, tantos
dólares, tal vez debería como que ir por otra opción. Un ejemplo chiquitito, que justo hablábamos la otra vez, era qué tanto suma, o sea, justo estábamos hablando de un tema de notificaciones ya. Entonces, yo consideraba que parte de la buena experiencia del usuario era tener notificaciones por correo para algún tipo de actividades y push notifications para otro tipo de actividades. Pero luego, viendo las métricas que traía producto y luego el costo que implicaban las push notifications cuando podíamos resolverlo de otra manera, te hace decir, bueno, sí, es que no vale la pena para lo que va a aportar, por más que se ve increíble y se ve una app super pro, o sea, no es necesario. Y solamente entendiendo DevOps es cuando te das cuenta que tu solución puede costar más o menos y que no necesariamente tiene un retorno. De hecho, voy muy de acuerdo con lo que mencionas, porque sobre todo por el aprendizaje que he tenido. Cuando uno inicia, o sea, digamos, puede ser válido, ¿no? Ok, no sé nada de lenguaje, no sé de código, no sé de estas cosas. Pero conforme también vas conversando con las personas, siento que es por un poco necesidad. ¿Cómo te puedes llevar bien con un developer que muchas veces me ha tocado que pueden ser un poco cerrados? Y la mejor manera pues es empatizando, ¿no? A quizá hablar en su propio lenguaje, que conocen bastantes. Entonces, conocer un poquito es acercarse a ellos. Y eso también hace que tú puedas abrir tus puertas y ellos también puedan acercarse un poco a ti. Algo que mencionabas es un poco de algo que me decía un compañero de trabajo, ¿no? Que muchas veces en las reuniones le decía a los devs, ¿no quieres hacerlo o no puedes? Que justo lo que decías es que algunos no lo hacen por flojera Ujú. y que suele pasar bastante, pero tú lo empiezas a identificar cuando ya conoces qué es lo que en verdad sucede después de entregar un diseño. Si no sabes qué hay Ujú. después, no puedes decirlo y esto sí se puede hacer. Exacto. Y también no se trata de dar, o sea, dar tus pantallas de Figma, el handoff y adiós, me voy, sino es darle seguimiento y sentarte incluso con tu Cuba a decir, oye, mira, esto de acá es, yo sé que no necesariamente siempre vamos a buscar el pixel perfect, pero esto lo hice por algo. Entonces, también tómalo en cuenta. Y hasta incluso te puedes abrir con ellos. Por ejemplo, hay una broma muy común en el mundo developer que es en mi local funciona. Y a veces yo los fastidio así como diciendo, oye, ¿y esto por qué no está? En tu local sí, acá no. Y se ríen y Sí, empatizas y rompes hielo y sí, haces sí, que las sí. cosas funcionen mucho mejor. Justo, quizá hablando ya de enseñanzas, vi que pues has dictado cursos en algunas escuelas, has mentoreado bastante. ¿Cuál dirías que es una pregunta que te suelen hacer bastante y que normalmente no encuentras en algún curso? Es algo que quizá con tu propia experiencia has terminado descubriendo. Hay varias, pero creo que la última es cómo, cómo o sea, si vale la pena especializarte en un rubro o en varios rubros. Y claro, a veces incluso hay propuestas laborales que salen como de deseable experiencia en banca y puedes crear un camino sobre eso, por ejemplo, y irte de banco en banco y traer esa experiencia. Pero tener experiencia de otros rubros hace de que hagas un poquito de copyleft y de continuous discovery. Y es como, mira, en banca nunca han traído ese tipo de funcionalidad, te la traigo de otro sitio y puede funcionar con la iteración y las validaciones necesarias. Pero te da una perspectiva un poquito más amplia del clásico, siempre lo hemos hecho así. Es muy cierto. O sea, normalmente yo he estado muy enfocado y compruebo en lo que es fintech. O sea, casi de estos años he estado en una fintech, voy a otra, voy a otra. Y ha sido bastante lineal por ese lado, ¿no? Es como que normalmente siempre mi trabajo de 8 horas era en fintech. Pero ¿cómo hacía para quizá enriquecer un poco más el trabajo? Pues tomando algunos frilos que le decimos por ahí, ¿no? Que no tengan nada que ver con esto. Me metía en temas de seguros, temas de edificaciones, inmobiliarias, y que si tú te das cuenta que tiene que ver eso con transacciones, no tiene mucho necesariamente que ver, pero a veces la respuesta a un problema
que normalmente no encuentras, quizá aparece por otro lado que es totalmente inesperado. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con ese lado. ¿Y qué dirías tú que es una manera en la cual enseñamos o compartimos en UX que quizá debería cambiar? Uy, sí, me van a funar por esto. Debemos dejar de intentar llenar el user persona por llenar y empezar a hacer estrategias para conocer realmente al usuario, cómo se comporta, qué es lo que hace, cómo interactúa en el momento de contacto directo con el producto digital, en vez de llenar dónde vive y qué le gusta comer. Es decir, o sea, hay perfiles de user persona que yo digo, ¿a mí qué me sirve saber eso? Yo necesito saber cómo interactúa. Encontrar ese insight, ¿no? Porque muchas veces podemos pecar, no digo, en algún momento me ha pasado, de quizá florear o meter mucha información cuando no es tan necesario y nos vamos por un camino cuando lo que en verdad necesitas es otra cosa. Sí, y yo sé de que en los bootcamps como que te dicen, te enseñan a ser un user persona, los needs, qué piensa, qué siente, qué hace. Y está bien porque es importante entender las bases para luego desafiarlas, pero si van a, vamos a decirlo así, si van a invertir tiempo en hacer el user persona, dedíquenle más tiempo a entender cómo actualmente soluciona los problemas que han planteado en la hipótesis y qué hace ahorita, en vez de estar preocupados de poner qué marca de zapatillas usa o si Claro. es generación Z o Y o W. Vamos con una dinámica divertida que seguramente la has visto, que es hacer un ping pong. Ah, vale, vale. Sí, sí, vamos a ver, ahí tengo algunas, es cortito, creo. Ping Pon, con Marice. Figma o papel, Figma, diseñar o liderar, diseñar. UX o UI, UX, heurísticas o testeo, testeo. dark o light mode, Dark. Dark mode. Notion o FigJam, Figma. startup caótica o corporativo estable. Ay, me gustan los dos, ya, pero vamos a decirlo corporativo. Ok. Trabajo remoto, híbrido o presencial. Remoto. Red social favorita. Mm, Reddit. La hamburguesa con papas o sin papas. Sin papas. Y si te digo UX Show, ¿qué dices? Mm, Divertido. Sí, fue divertido. Genial. Oye, hablando, se me estaba olvidando, pero eh, acá sí recibimos un poquito de hate. Habían algunos comentarios que sí eran bien dañinos, en realidad. O sea, lo tomamos bastante con gracia porque es como que creo que no estamos acostumbrados como tal y no sabemos a veces qué decir, pero siempre hemos sido personas con el equipo de tomar bastante gracioso este tipo de cosas. Para quienes quizá no saben, el año pasado teníamos un programa donde participaba Maricé como jurado y la idea era que en un reto de 30 minutos puedas diseñar una landing page en Figma. Muchos comentarios eran, oye, ¿cómo estás haciendo esto en 30 minutos? O sea, nadie lo puede hacer, que estás olvidando de las heurísticas, no estás aplicando temas usables y tales cosas. O por el otro lado también estaban los devs que nos criticaban bastante diciendo, ah, pero ahora vuélvelo como que realidad, ¿no? Claro. No sé si, ¿qué opinión tú tenías con respecto a estos 30 minutos de diseño? No sé si te llegué a preguntar alguna vez. Creo que no tal cual. O sea, habremos hablado de esto offline, pero a mí me parece que es importante entender en qué contexto estamos. En ningún momento Yuk Show se vendió como conoce las mejores prácticas para diseñar bajo presión. Creo que Gracias. no tenía un título así. O sea, primero hablemos de show, es entretenimiento y también ver cómo
desarrollábamos y solucionábamos problemas con el corto tiempo. Entonces, creo que estaba más orientado a divertirnos, a contarnos anécdotas y también, personalmente, yo veía que se resaltaban incluso más los fundamentos y los conocimientos, vamos a decirlo, más profundos que tenían los chicos que estaban justamente en la competencia, porque ante un estrés total, sacabas lo que ya, digamos, por memoria muscular puedes hacer. Entonces, yo creo que fue una súper buena experiencia. Recuerdo incluso que había Génesis, creo que lo hizo, o fue María. Creo que fue María Bastidas, que lo primero que hizo fue sus swatches y empezar a crear como que sus colores. Eso nadie le dijo, oye, deberías empezar por aquí, sino es como ella ya lo tiene incorporado en su proceso y para diseñar, y ella considera que para diseñar más rápido tenía que hacer eso, me demuestra que tiene el concepto y digamos, las bases de cómo diseñar de manera correcta y valoraba incluso que eso le ayudara a hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué te digo? No, gracias, gracias de todas maneras porque créeme que quizá no llegué a preguntarles, o sea, era muy poco el tiempo, era bastante justo. Luego de cada programa es como que no alcanzaba tanto para conversar de lo que pasaba, pero es un alivio. No, de hecho algunos comentarios también fueron bastante buenos, o sea, no solamente los malos, sino de los 5 malos que habían unos 30 bastante buenos, Ah, entonces súper. era muy excelente en realidad. Ya quizá para ir cerrando con este último, tengo un par de preguntas más. Es la primera, ¿qué te gustaría que cambie en la comunidad de diseño en Latinoamérica? Creo que toca más trabajar en conjunto. Parece, o sea, pareciera que no los conozco, pero, o sea, algo que sí he notado es que la comunidad de diseño Latinoamérica es bien como unida, pero siento que todavía estamos un poquito divorciados del mundo tech. Me refiero a que nos juntamos los diseñadores con los diseñadores y hacemos nuestro tea party todos juntos. Mientras que en otros países, o más bien en otras regiones como US o Europa, los diseñadores van a congresos de developers y hablan con ellos y los developers van eventos de diseñadores y como que todos son amiguitos. Entonces creo que eso nos falta un poquito. Es muy cierto, y justamente es una idea que estamos acá trabajando, cocinando, de hacer un evento, no se va a poder como, o sea, si estás en cualquier parte del mundo puedes venir, pero se va a hacer acá en Perú, como que a finales de mayo. Todavía está bastante en borrador, pero es justamente lo que tú mencionas. Tenemos una comunidad bastante amplia de diseñadores, pero muchas veces nos olvidamos de nuestra gran dupla, ¿no? Que pueden ser los desarrolladores. O sea, a veces tenemos un buen compañero a nuestro lado y no nos damos cuenta. Entonces sí, podríamos llegar a ser ese tipo de amiguitos. Y por otra parte, ¿qué te gustaría que la gente recuerde después de esta conversación de hoy? Bueno, que primero crear contenido no es un mundo de rosas, nos cansamos y a veces de verdad no sabemos qué publicar. Y lo segundo creo que es este tema de, actualmente ya no existe, digamos, el boom del UX. No he visto, a diferencia, digamos, en el 2020, cuando había 200.000 posiciones de UX abiertas, ahora hay menos. Pero creo que lo más importante es si realmente te gusta y disfrutas creando experiencias más allá solamente de qué tan cool es estar usando Figma, realmente vale la pena apostar por este tipo de profesiones, no por los beneficios que te trae, que son muchísimos, sino por el impacto que le puedes dar a la gente. O sea, cuando tienes un propósito claro y conectas con él, independientemente de que haya una burbuja o no, vas a encontrar el camino. Y creo que eso es lo más bonito de al menos las carreras de tecnología. Completamente. No necesariamente hay que enfocarse o gastar todas las balas por acá. Creo que ya no es una época en la cual podamos hacer ese tipo de apuesta, como en algún momento también me pasó a mí, donde sí me mandé con todo, ¿no? Pero hay que ser quizá más estratégicos, diría.
Y si te gusta el tema, pues yo creo que siempre hay espacio. Un poco de dedicación, constancia, técnicas y estrategia otra vez para poder seguir creciendo por aquí. Y pues nada, Maricé, de verdad muchas gracias por el espacio. Vimos que ya paras a full. Y pues esto fue Menú Hamburguesa con Maricé Mogollón. Nos escuchamos en un próximo episodio donde seguiremos sirviendo diseñado con bastante sabor. Cuídense. Nos vemos.